Hola queridos amigos, bienvenidos una vez más a un nuevo país. Bueno, el tema que hoy tenemos tiene que ver con la situación nacional. Parece que el país está pasando una profunda crisis en el orden social. Hay una serie de paros que han venido dándose en cascada en diferentes regiones nacionales. Tenemos el paro del Catatumbo, que ha sido muy grave y ha cobrado algunos muertos. Tenemos también algunos por el lado de Buenaventura, de Eje Cafetero. Ya en el Cauca están saliendo algunos otros brotes. Y finalmente, pues en muchos otros lugares del territorio nacional se están dando ciertas inconformidades en relación a diferentes políticas del gobierno nacional. También hay otras personas que dicen, aquí está la mano de la guerrilla metida, la mano de la guerrilla está infiltrando, está metiendo asusadores, Marcha Patriótica anda por un lado también viendo cómo realmente pueda pescar en río revuelto, y hay personas que piensan que desde La Habana se está orquestando todo este tinglado. ¿Por qué? Porque se necesita debilitar el Estado. ¿Qué realidad hay de esto? Pues vamos a analizarlo, y para eso tenemos unos invitados que nos van a ayudar a ver sus puntos de vista, y también ustedes, mis queridos amigos, que van a ser los invitados para que nos puedan decir qué piensan al respecto, si quieren participar en vivo y en directo. Bueno, tenemos entonces al doctor Óscar Ortiz, quien es ex-SAR Anticorrupción y es analista político. Doctor Ortiz, me encanta tenerlo. Doctor Diego, muchas gracias por la invitación a Teleamiga a este programa. Bueno, muchas gracias a usted por venir. Tenemos al doctor Aurelio Suárez Montoya, quien ha sido candidato a la alcaldía de Bogotá, un activista muy importante del Polo Democrático. No sé si todavía el doctor Aurelio está en el Polo, por supuesto. Nos dice, y además es un analista político y está con nosotros. Bienvenido, doctor Aurelio. Mil gracias, Diego, muy gentil. Un saludo a Tarcisio y al doctor Ortiz también. Bueno, y ya usted le hizo la presentación al doctor Tarcisio Mora, quien ha sido dirigente sindical y también ha sido un activista político importante dentro del país, persona ampliamente reconocida. Teníamos otra persona invitada, lamentablemente en último momento se le presentó seguramente algún inconveniente, Dios quiera que pudiera venir, del Partido Conservador, quien nos hubiera gustado haber tenido alguna de sus impresiones. Pero, mientras tanto, aquí estamos y entramos en el debate. A ver, doctor Óscar Ortiz, se está complicando la cosa en el país. Yo creo que se nos está complicando mucho el panorama nacional. Estos diferentes actos que se presentan desde el Catatumbo hace ya un poco más de un mes han sido fatales. Esto puede ser un efecto cascada, ¿no? Sí, señor, cómo no. Yo creo que es un efecto acumulado por varias causas. Esto no es monocausal. Aquí el gobierno rompió un diálogo constante con los ciudadanos y le dio prioridad al diálogo con los terroristas. Y eso deja un saldo pedagógico importante, porque no es un gobierno que no oye de manera fácil y genera que la gente empiece a entender que el derecho de petición es en las vías, de hecho, porque solo así se le pone atención y no se va atendiendo los problemas cotidianos y de largo tiempo, más los defectos de algunas de las políticas. Y por eso digo yo que venimos es de tumbo en tumbo hasta el Catatumbo, y cuando se llegan a los diálogos, muchas veces los pactos que se hacen tampoco se cumplen. El año pasado se tomaron decisiones de inversión en relación con el Catatumbo y no se ha ejecutado un peso, de cientos de miles de millones de pesos, y el gobierno confunde, y particularmente el presidente le contagia eso a sus ministros, confunde anunciar con gobernar. Entonces, de anuncio en anuncio, de publicidad en publicidad, y parece que el gobierno fuera el que se comiera el cuento de su propia publicidad, y hay una desconexión enorme del gobierno con la realidad social. Bueno, ese es un punto de vista muy importante y un análisis que usted hace, desde luego, pero hay que tener en cuenta varias cosas, y yo creo que en esto nuestros otros invitados van a ver. Dialogar es la vía más adecuada para resolver todo tipo de conflicto y diferencias. Yo creo que Colombia ha venido resistiendo un proceso armado de hace más de 60 años que se ha venido encrudeciendo los últimos 40 años,
y últimamente ha sido sumamente fuerte. En el gobierno del presidente Uribe no hubo diálogos en este aspecto. El presidente Santos abre una posibilidad, el país toma con buenos ojos que se llegue a un entendimiento con los alzados en armas. Hasta ahí las cosas están bien. Yo creo que todos los colombianos deseamos y quisiéramos que la guerrilla se acabara. Yo no creo que ninguno de los que estamos aquí ni de la gente que nos escucha va a decir, oiga, es que la guerrilla siga pues con las armas y en este lugar, porque nosotros sabemos que es una guerrilla que lamentablemente perdió, y digo lamentablemente porque han existido en el mundo guerrillas que han fructificado, pero esta no ha fructificado para nada. Esa es una opinión muy personal mía y creo que es el sentir de mucha gente. Sin embargo, sí, en un país democrático la izquierda, la derecha alternan poderes, entran en unos a gobernar, otros los reemplazan, muchas veces comparten y el país se sigue desarrollando. Entonces, hoy en Colombia el presidente Santos abre unos diálogos que se van para La Habana, Cuba, a colocar diálogos que hasta el momento no han llegado a ninguna parte. ¿Qué visión tiene, doctor Aurelio, desde su punto de vista de ser un dirigente de izquierda de estos diálogos? Bueno, lo primero es esto, doctor Arango y televidentes. Yo no soy de la teoría de que esto tenga una relación, lo que está viendo el país tenga una relación con los diálogos de La Habana. Es más, si usted analiza en el fondo, los diálogos de La Habana lo que dan al país es una señal de apaciguamiento. Aquí hay una acumulación de políticas públicas que son las que están resultando ahora. Como por ejemplo. Voy a mencionarle 3 o 4. A ver. Primero, y fundamentalmente, el libre comercio. Colombia hizo unos tratados de libre comercio y los está llevando a cabo. Unos tratados negociados de una manera totalmente desigual. El agro colombiano no le da un brinco al agro norteamericano que está lleno de subsidios. Aquí se quejan de que los agricultores pidan subsidios, los cafeteros, los cacaoteros, los paneleros, los productores de papa, que por qué piden subsidios, los de leche. Estados Unidos está en este momento discutiendo, doctor Arango, una ley agrícola que duplica los subsidios anuales para sus productores. Cuando no hay aranceles y el socio, entre comillas, viene subsidiado, pues vende a precios por debajo de los costos de producción y quiebra la producción. Adicionalmente, y esta es la segunda, el gobierno del presidente Santos ha tenido como modelo económico un modelo con el cual la variable principal, reitero, la variable principal es el capital extranjero. Y le abrió una serie de nichos al capital extranjero para lograr ese objetivo. Entre ellos lo que él llama locomotoras, que en Estados Unidos lo llaman key sectors. Entonces aquí les habló a la minería, a la infraestructura, el agronegocio, y terminó desplazando colombianos de las actividades en las cuales les ofreció el capital extranjero y arruinando al país. Este país lleva 10 años con una revaluación de su moneda del 40%. Eso no lo aguanta nadie, porque esos productos con esa revaluación, las importaciones se abaratan, las exportaciones se encarecen y los sectores entran en crisis. ¿Cuál es la crisis? La crisis es la crisis de la agricultura y la crisis de la industria. Ese es el hecho estructural de fondo. Eso es lo que el país está viviendo. Al presidente Santos le estalló algo que venía cimentándose o germinando en el país desde hace unos años, seguramente. Ese es el primer aspecto. Y el segundo aspecto es que fuera de eso, además de que suceden esos hechos, los ha manejado pésimamente. Y en eso coincido de alguna manera con el doctor Ortiz. Yo no sé por qué se habla de buen gobierno. Si hay un buen ejemplo de mal gobierno es el del presidente Santos, desconectado de la realidad. El Estado pierde credibilidad porque ese diálogo saca políticas y después no las cumple, incumple los acuerdos, después entonces trata de engañarlos. Mire, por ejemplo, lo que pasó esta semana. Salió el ministro del Interior y el ministro de Minas y dijeron, arreglamos con el Chocó, no hay paro. Y salieron 9.000, ayer salieron 9.000 en el Chocó. Y además pacíficamente. ¿Y pacíficamente entonces? Doctor Tarcisio, dentro del sector sindical, que es el cual usted se mueve y coloca, ¿cuál es el sentimiento actual? Hablemos de los trabajadores, hablemos de aquellas personas asalariadas que trabajan para empresas nacionales, multinacionales. ¿Cuál es la visión que tiene hoy el sector trabajador, que es en cierta medida diferente a lo que es el sector campesino? Pues mire, yo creo que si nosotros no partimos de lo que
ha venido sucediendo en los últimos años, no sabemos en dónde está la raíz del problema. Aquí llevamos más o menos 20 años con la aplicación de un modelo que nos lo trajeron, nos lo impusieron, el famoso modelo neoliberal. Y eso permitió que los gobiernos comenzaran a desmontar las pocas políticas sociales que se tenían. Aquí rifaron todas las empresas estatales, las acabaron, porque era mejor la competitividad, porque era mejor los grandes empresarios privados y trajeron toda una tecnología y arrasaron con lo poco que se tenía. Y además las vendieron muy mal, fuera de eso. Y ahí se notó además una corrupción que generó ese proceso. Además de esa situación, para garantizar que eso tuviera éxito, nos impusieron toda una serie de leyes que no fue para beneficiar a los trabajadores, sino para empeorar la situación de los trabajadores. Aquí nos trajeron la tercerización, la mano de obra tercerizada a través de las cooperativas de atraco social, no de trabajo social, sino de atraco social. No pagan prestaciones, no dan salud, no hay nada. Y esas políticas vienen de los gobiernos anteriores. Se agudizó eso con el gobierno del doctor Álvaro Uribe Vélez. Le dio mano libre a eso, porque había necesidad de competir con el mercado y entre más estuvieran los trabajadores en condiciones, digámosle, casi miserables, iban a poder competir con el mercado. Además de eso, servicios fundamentales como la salud, la educación. Mire la crisis que tenemos hoy de la salud. Y cada vez dan más de eso, pero peor. Van a sacar una ley ordinaria que va a empeorar la situación y ponen a las EPS de intermediarios y a los trabajadores de la salud les quitan todas las garantías. Mañana también va a haber una movilización. Mañana sale una movilización del salud, ¿no? Y aprobaron paro indefinido. Es que parece que hay ciertos sectores que ya están comenzando a moverse como metiendo un cerco, pero es que eso también está llevando... ¿Pero cómo que metiendo un cerco, doctor Arango? Si al que tienen cercado es al pueblo. Entonces, pero un momentico, no, pero es que ahí es donde nosotros vamos a ver qué es lo que está sucediendo en relación a grupos que están interesados en desestabilizar no hay que el país equivocar, y el gobierno. porque volvemos otra, así como le están dando malos consejos al presidente y le están diciendo, ya arreglamos en el Chocó y arreglamos con los cafeteros, se está equivocando la dirección diciéndoles que hay infiltrados. No, más infiltrados sí están en el gobierno, porque yo no creo que 4 o 5 guerrilleros sean capaces de mover todas estas masas. Están pagando a 50.000 pesos salida de campesinos que están en este momento con necesidades por el mismo cierre que pero se ha dado ese es el en el mensaje, ese es el mensaje que le llevan es el mensaje que le llevan a las grandes esferas, pero mire, la gente que está saliendo es porque el campo dejó de ser rentable por todo este problema que se ha sucedido. Están trayendo la cebolla, la papa y la gente revienta. Yo no sé si por 50.000 pesos vayan a salir. El problema es de fondo. Los médicos, la clase media, está saliendo porque lo están dejando sin una garantía. Los médicos les quitaron todas sus condiciones laborales. Y viene ahora el paro de los maestros, porque no hay salud y eso que la pagan. Yo no sé si a los maestros también les darán 50.000 pesos para que salgan. No, es que es una situación crítica. El modelo se les estalló en la mano al gobierno y la respuesta a las políticas de ellos es una política del subsidio y no las políticas públicas de fondo. ¿En dónde está la política del empleo? ¿En dónde está la política para el desarrollo de la industria colombiana? ¿En dónde está? Y la empeoraron con los famosos... hubo una marcha del calzado, ¿les pagaron también para que salieran? Sí. Los problemas sociales son reales. Eso no se puede desconocer. El asunto es que el modelo también, incluso esos problemas sociales, están acompañados de otro modelo también importado, que es el de reclamar con violencia. Y en un gobierno indiferente, distante, frío, que deberían usar más bien tabletas a ver si por fin se conectan con la realidad social, está cometiendo no uno, sino 2 errores. Y es tratar a los campesinos como guerrilleros, y a los guerrilleros como campesinos, pero no distingue, porque desde Suiza ni con telescopio, desde Bogotá con binóculos, y cuando se acerca mucho un ministro lo mandan apenas con catalejo a Cúcuta, y no va el presidente. Yo creo que cuando el presidente estuvo en Londres, por cuenta de los cafeteros, se fijó más en la monarquía y en su etiqueta que en el gobierno y el trabajo que se debe hacer para adelantar realmente un gobierno que ejecute y atienda las peticiones de los ciudadanos. Entonces, si le da prioridad a atender a los violentos y no les cumple ni los atiende fácilmente a los ciudadanos, pues la gente ya al problema social y económico y político real se le suma una indignación, y por eso pues el gobierno se cree
bombero, y por eso habla de que va a apagar un incendio y otro, cuando en realidad con su política y su actitud es pirómano. Pero Doctor Aurelio. Sí, a ver, yo creo que yo vivo en Colombia y Colombia tiene una constitución. Y un artículo de la constitución, si mal no estoy, es el 35. Dice que la protesta pública y pacífica es válida. Claro. La gente está haciendo protesta pública y pacífica. Después, este gobierno del presidente Santos sacó una ley... Oiga, pero un momentico, le interrumpo una cosa. Cuando le queman tractomulas a la gente, cuando están haciendo actos terroristas en ese momento... Por supuesto que yo no defiendo que quemen no es nada, pacífica. pero entonces resulta que hay 20.000 protestando y hay 2 que queman una tractomula y entonces el problema es de los 2 que quemaron una tractomula. No. Yo creo que nosotros no podemos... O sea, también es la gente afectada por la quema de la tractomula. Marco de análisis es el que va a llevar al país a la crisis. Ese marco de análisis de decir, no, es que aquí hay un plan estratégico, que son unos tipos por allá abajo en una alcantarilla para acercar a Colombia y desestabilizar el país. No, eso no es así. La principal causa de la desestabilización del país es un país que tiene los más altos grados de concentración. Hoy estaban quejándose el sector financiero porque no se ganaron sino 5 billones y tenían que haberse ganado 17. Y eso sí, sobre eso no decimos nada, ni nos escandalizamos, pero sale un menesteroso, un pobre. Usted sabe, muchos de los mineros que están en paro, ¿cómo viven, doctor Arango? Mire, yo le quiero contar. Resulta que llega un tipo con una retroexcavadora, que no son grandes retroexcavadoras. Aquí cuando cualquier ciudadano oye una retroexcavadora dice, uy, mire, son retroexcavadoras que valen 5 o 10 millones de pesos, que las restauran de cosas, de piezas reusadas, sí. Correcto, y las tiran allí. Y le cuento esto, doctor Arango. El dueño de la retroexcavadora trabaja el pedazo 8 horas. Y cuando el operador de la retroexcavadora se va a almorzar, llegan los mazamorreros, que son así, los pobres menesterosos que viven de eso, y cogen los granitos, y a la hora llega el tipo de almorzar, y te tienen que volver a abrir. Esos están en el paro. Yo conocí en Santa Rosa de Cabal, lo conocí de presencia, unos mineros de un río, el río San Francisco. Los detuvieron a 60 y les quitaron, mire las armas que les quitaron, doctor Arango, una manguera, una parihuela y 2 palas. Yo coincido en eso con el doctor Aurelio, es que el gobierno confunde informalidad con criminalidad. Entonces se está dando un trato supremamente injusto e incluso inconstitucional. El paro que se está desarrollando hasta ahora pacíficamente en el Chocó es por el incumplimiento de unos acuerdos firmados en agosto del año pasado, en relación, por ejemplo, con el tratamiento que se le da a algunas de esas máquinas. Entonces, incluso así fueran realmente criminales, el Estado debería incautarse de esto y ponerlo al servicio de los municipios, de los departamentos. Ahora yo quiero que hablemos, vamos a recibir una llamada, okay, perfecto, una llamada que tenemos algunas llamadas en la línea de gente que nos quiere participar y luego vamos a seguir porque yo también quiero que hablemos de un punto. ¿Qué sucede con la minería no solamente ilegal, sino la que viene de los grupos organizados como las BACRIM, como los narcotraficantes, como la misma guerrilla, como algunos otros? Pero de eso vamos a hablar, vamos a recibir la llamada. Buenas noches. Muy buenas noches para participar. ¿Su nombre, por favor? Juan Daniel Ortega. Bueno, don Juan Daniel, ¿de dónde nos llama Juan Daniel? De Bogotá. Bueno, su comentario, por favor. Bueno, mi comentario es que aquí lo que existe es un problema de autoridad. Cuando uno ve al presidente de la República negociando con terroristas, todas las prebendas para que desde Cuba impongan un modelo contrario a la civilización cristiana, pues ¿qué hace el resto de personas? Dice, la única vía para que el Estado le conceda a uno los derechos es protestando. Y vamos a seguir así por miles de años si se logra que el gobierno le entregue el Estado a las FARC. Entonces, la única opción aquí que uno ve viable es protestar, quemar camiones, matar, secuestrar, porque así es la única forma de que el Estado le ponga a uno atención. Bueno, muchas gracias, de verdad que no comparto su idea, es respetable, pero yo creo que nada que tenga que ver con la muerte, nada que tenga que ver con la forma, porque eso contradice lo que usted ha dicho, de eso no es cristiano, todo lo contrario, lo cristiano es la civilización del amor, ¿no? Que es completamente distinto. Pero bueno, vamos entonces a hablar un poco, ¿qué pasa? ¿Hay más llamadas? ¿Vamos a recibir o que recibamos otras llamadas? Buenas noches. Oh, se nos cayó esta llamada. Bueno, ahora seguimos. ¿Hay otra llamada más? Buenas noches.
Buenas noches, señor Arango. Su nombre, por favor. Habla Antonio Palacio, de aquí de Bogotá. A ver, ¿cuál es su comentario? Lo escuchamos. Muchas gracias. Primero que todo, para felicitarlos a ustedes por el programa y un saludo cordial a los panelistas. Gracias. Mi pregunta es, ¿realmente qué tipo de gestión, qué tipo de dirección administrativa y presidencial los panelistas sugieren para pues salir de este gran problema en que se está sumiendo el país actualmente? Muy buena la pregunta, muchas gracias. ¿Cuál de ustedes, doctor Tarcisio, quisiera...? Yo insisto mucho que nos metieron en un modelo que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad, que es el famoso modelo neoliberal. Y fuera de eso, a ese modelo se han desarrollado toda una serie de leyes, no de este gobierno, vienen desde atrás, que cada vez hacen más difícil la situación de los trabajadores, de la microempresa y de igual manera de la clase media, y los resultados están a la vista. Y la única salida que ha encontrado el gobierno es la represión, y se inventaron el fantasma de que en todo lado está la guerrilla. Yo le quiero decir una cosa, doctor, la ministra de Educación acaba o firmó unos acuerdos con el magisterio y van a salir a paro porque los incumplió. Ahí no hay guerrilla, ahí no hay no subversión, son simplemente dos estamentos, uno el educativo y otro el Estado, y desafortunadamente incumplieron. Tarcisio, déjeme le complemento. Hubo un paro cafetero. En el momento en que el gobierno firmó un acuerdo con los caficultores, todo el mundo se paró la carretera y se fue para la casa a trabajar. ¿Sí? O sea, esa es una prueba reina de que ahí había un equipo de personas dedicadas al trabajo en el campo. Bueno, me resolvieron mi problema, me voy. ¿Qué pasa hoy con los acuerdos cafeteros? También los incumplieron. Miren, en departamentos como Nariño, donde hay 50.000 caficultores, apenas una cuarta parte ha recibido el apoyo. En departamentos como Antioquia, de 90.000 caficultores, 40.000 han recibido el apoyo. Departamentos como Risaralda, un departamento facilísimo, el eje cafetero, de 20.000 caficultores, 12.000 han recibido el apoyo. O sea, no han cumplido. Pero además había que cumplir con el crédito, había que cumplir con el costo de los fertilizantes. Doctor Arango, yo le quiero contar una cosa. Colombia, ese artículo que escribió Juan Gosaín de los medicamentos más caros del mundo. Sí, recuerdo. Colombia también tiene los fertilizantes más caros del mundo. Hoy, el precio de un bulto de urea en Colombia vale 88% más que el precio internacional. Carambas. Esto es una captura del Estado. No, es que, y ahí entramos con corrupción. Doctor Ortiz, yo quiero que usted, a nuestro amigo que nos acaba de llamar, ¿cuál sería el modelo que usted propondría? Porque me pareció muy interesante la pregunta de él. Pues uno que en principio al menos aplique los principios de la administración pública que están en la Constitución. Es que no puede seguir confundiendo la desatención de los derechos fundamentales, económicos, sociales y culturales de los ciudadanos sobre pretexto de buscar la ilusión de la paz con La Habana. Tiene que seguir trabajando y tiene simplemente todos los huevitos apostados en el antiguo country club de La Habana, dialogando con la guerrilla, y la gente no tiene un interlocutor válido, serio, que cumpla los compromisos. Entonces tiene que hacer un ejercicio de ese mandato y cumplir los compromisos, escuchar a los ciudadanos en el derecho de petición común y corriente, pero es que aquí, como insisto, realmente es de pirómano el gobierno, porque desatiende esa realidad social, y cuando le estallan los problemas, cuando a esa desatención se le suma la indignación ciudadana, entonces los macartiza como violentos, y efectivamente los violentos aprovechan para tratar de mostrar que las FARC realmente tienen un respaldo social más grande del que realmente tienen. Pero yo diría lo siguiente, es que me parece que se está viendo que los responsables o los culpables de toda esta situación, porque están hablando en La Habana. Bueno, y si en La Habana dejaran de hablar, ¿se resuelven los problemas? No se resuelven. No, pero el problema no está allá, a ver, el problema no está allá. No. Si quieren le pueden dejar al gobierno, pero es que ese no es el planteamiento, rompa las doctor negociaciones. Tarcisio, no, pero es que están diciendo... Podemos discutir, pero digamos, si usted transforma mi planteamiento en la discusión, se vuelve muy difícil. Pero yo no soy... Hoy la paz, doctor Tarcisio, yo solamente le pido una cuestión para respeto con los televidentes. Es que mi planteamiento no fue ese. Yo no estoy diciendo que los problemas sociales se generan por el diálogo con La Habana.
Los problemas sociales están ahí y hay que evaluar las políticas públicas y cómo nos desempeñamos. Y otro asunto es que efectivamente los diálogos con La Habana generan un impacto y dan un mensaje sobre los valores y las prioridades de este gobierno. De ahí para adelante, todo lo cierto discutir. es que hoy el país, todos los sectores sociales, estamos de acuerdo que hay que buscar la paz, ¿sí? Pero no solamente la declaración, sino la paz lleva una serie de compromisos del Estado. La paz lleva un compromiso, no es posible, como lo acaba de decir Aurelio, que el sector financiero se gana tantos billones de pesos y quiere ganarse más, y hace años se ganaba millones y no dice nada al Estado. Son los únicos que tienen toda la libertad y todas las garantías. Pero aquí hay gente que no tiene ni siquiera para desayunar. Aquí hay una desigualdad social muy grande. Tenemos 25 millones de pobres, 8 millones de indigentes, una informalidad que crece porque no hay empleo. Y eso no viene de este gobierno. Eso viene acumulado y el otro que venga va a recibir esto peor. Eso es un problema estructural, ¿no? Que ha venido. Entonces, y eso hay que reconocerlo. El problema es de fondo y no de forma. Y sí, obviamente eso no hay, yo creo que ninguna persona en Colombia puede llegar a aquí hay una desigualdad, aquí realmente no hay igualdad de oportunidades, sí hay, el más rico sigue siendo más rico, el más pobre, no hay una distribución equitativa, los gobiernos están haciendo algunos esfuerzos en ese sentido, pero son muy escasos porque no se cubre en realidad las necesidades básicas de un pueblo menesteroso y de un pueblo hambriento, famélico. Eso es absolutamente cierto y por eso existen gérmenes como la guerrilla, pero también esa no ha sido la solución, porque mire que la protesta, alguien dijo, creo que fue el doctor Ortiz que dijo ahora, hombre, es que protesta matando no es protesta, no, las protestas pacíficas son las que hagan. Pero vamos a escuchar a alguno de nuestros teleamigos que nos están llamando. En este momento vamos a recibir otra llamada. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Hablo con Ernesto Jaramillo. ¿De dónde nos llama? De Bogotá. Bueno, su comentario. El comentario mío hace referencia a que aquí hay una crisis y es por el modelo económico que está planteado, neoliberal, que nos ha implantado hace 22 años en el país. Y es que tenemos unas políticas que son enviadas directamente del Fondo Monetario, donde efectivamente los ricos son más ricos y los pobres más pobres. Aquí hay una convulsión social, la crisis del agro, la crisis del sector industrial, y aquí el gobierno lo que hace es criminalizar a los que protesten. Mira el caso de los estudiantes, tenemos una crisis en la universidad pública de 11 billones de pesos del déficit, y ¿qué nos dice el gobierno con el CREP o con la nueva reforma tributaria? Sí, nos da aproximadamente el 1% aproximado que nos dio. Salió el ministro de Hacienda a decir que nos estaban dando a los estudiantes cuánto y que íbamos a cubrir el déficit que teníamos actualmente. Entonces aquí hay una crisis y que el gobierno lo que sale a decir es que no ha pasado nada y que aquí hay unos criminales que están detrás, que con estigmatizar a los que salen a las calles a pedir sus derechos, entonces somos criminales. Entonces, ¿a qué jugamos? Aquí hay que cambiar el modelo económico que tenemos actualmente. Ese era mi comentario que quería dejar, y que realmente pues miremos cómo o quiénes nos están gobernando actualmente y para quién. Bueno, muchas gracias por su comentario. Vamos a hacer una pequeña pausa, ya regresamos con este interesante tema y el debate está abierto. ¿Será que los paros que se están dando están dándose por las necesidades verdaderas de la gente? ¿Qué infiltraciones hay? ¿Cuál es la mano que hay metida dentro de eso? Queremos escuchar sus comentarios y nuestros panelistas también nos están dando sus puntos de vista. Ya volvemos. Bueno, queridos amigos, estamos en el tema de la crisis nacional, hacia dónde vamos, los paros, la inestabilidad política que se puede llegar a presentar a través de esto. ¿Crecerán más? Sí, hay preocupación, de verdad que la hay, y en diferentes sectores del país ya se están moviendo algunas otras ideas que tienden en este momento a hacer paros y a hacer protestas, que muchas son sentidas, otras posiblemente no. Doctor Aurelio.
independientemente de que sabemos que ya hay una pobreza generalizada, que el país tiene una gran desigualdad, que obviamente el gobierno, según ustedes lo dicen, no está escuchando, pero el gobierno también dice, estamos entregando mucho dinero. Mire el caso de los cafeteros, cuánto dinero les hemos entregado a los cafeteros, y el mismo gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros reconoce que sí se les ha entregado. Entonces, ¿qué más quieren hacer? Porque es que obviamente cuando uno hace la protesta, pero también para la producción, pues no podemos llegar a un entendimiento claro. A ver, doctor Arango, en primer lugar, vale la pena recordar cuánto le han dado los cafeteros al país. Usted es una persona más o menos de la misma edad mía y sabe muy bien que eso es cierto. Con la plata de los cafeteros durante 5 décadas hicieron ferias y fiestas. No se les olvide que aquí, por ejemplo, Armero se reconstruyó con la plata de los cafeteros. La federación Aquí, era como un no, estado es que la funcionaba. Federación de Cafeteros sostuvo al país 40 años. Y el día que unos caficultores, de los cuales el 95% tienen predios de menos de 5 hectáreas, piden que les den una platica de la nueva bonanza, que es la bonanza minero-energética, como lo han llamado, de la locomotora minera. Eso es un escándalo horrible. No ¿Cómo puede así ser. que los cafeteros piden plata y no los llena nadie? Son unos pechugones. Carambas, ¿cuánto ha vivido Colombia los caficultores? De eso sí no se acuerda nadie ahora, ¿cierto? Y cuando hay crisis financiera sí también no, aportamos pero es todos. que acuérdese que en el año 86 hubo una bonanza cafetera con el presidente Belisario Betancourt y se oficializó el famoso 33, 33 y 33. 33 para los cafeteros, 33 para el Fondo Nacional del Café y 33 para el gobierno. Y nadie dijo nada, ni agradeció ni nada. Rodrigo Marín Bernal, que ya se murió, tiene una cuenta que era esta: los caficultores le han entregado más de 5 billones de pesos en valores presentes hace 10 años al gobierno, al Estado colombiano. Pero ojo, pero tampoco nadie dice nada cuando una empresa española como Telefónica incumple lo convenido con el gobierno y le hace este gobierno un cheque de 3,5 billones de pesos a la empresa española Telefónica. Y ahí sí nadie dijo nada. Y estamos hablando de 550.000 familias. Bueno, listo, abandonen el café. Usted se puede imaginar. Mire, la caficultura colombiana es más allá que un mercado cafetero. Es la estabilidad política y social del agro colombiano, es el fiel de la balanza de la paz de este país. Listo, abandónenlo, que se defiendan como puedan, que un campesino colgado en las laderas de Belén de Umbría, Risaralda, se quede tirado a su propia suerte. A ver qué pasa, doctora Ana. Bien, yo le quiero preguntar una cosa a usted, doctor Ortiz. ¿Qué ha pasado con este gobierno en relación a lo que es seguridad democrática? La seguridad democrática reclamada por el presidente Uribe dice que dejó de funcionar como él la había dado. ¿Es esa una de las causas por las cuales el gobierno está perdiendo terreno porque no ha tenido la autoridad suficiente en el momento en que se presentan paros con bloqueos que no están permitiendo la libre movilización de los alimentos, de los transportes, lo que está pasando en el Catatumbo, en Tibú ya no hay comida? ¿Usted cree que eso es debilidad del actual gobierno? La seguridad también es un derecho, como la educación, como la salud, etcétera. Y el reclamo no es del presidente Uribe, sino de 9 millones de ciudadanos que eligieron al presidente con un programa de gobierno y con una estrategia para avanzar hacia la paz, manteniendo recuperación de la seguridad. La protesta social y los reclamos y la movilización ciudadana justa por violación a los derechos económicos, sociales y culturales y también a la seguridad no se recuperan con organizaciones armadas al margen de la ley. La pobreza, la injusticia social no se solucionan, sino que se agravan por la guerrilla, lo mismo que la seguridad se agravaba con los paramilitares. Y por eso había una estrategia con varios puntos donde la seguridad con unas características y otros puntos eran prioritarios. Y uno de esos puntos era el diálogo permanente con los ciudadanos. Y por eso, por ejemplo, el sector educativo no tuvo unas movilizaciones, necesidad de hacer unas movilizaciones durante el gobierno del presidente Uribe, ni de los propios cafeteros, señor. Habla de los consejos de los comunitarios. consejos comunitarios y de la cantidad de prácticas con los sectores de derechos humanos, con los mismos empresarios. Había un gobierno que estaba permanentemente en diálogo y había una conexión con los ciudadanos y una atención que se le criticaba en ese momento como microgerencia, pero ahora
con esa distancia de este gobierno se han descuidado del diálogo con los ciudadanos, se ha cambiado la percepción sobre la realidad y por una parte, y la seguridad se ha afectado, y la manera, las condiciones de adelantar un diálogo con las FARC, con terroristas, sin que cesara su actividad criminal, pues manda muy mal mensaje, acorta el tiempo, hace que la gente pierda paciencia y genera muy mal ejemplo, y además desgasta incluso a los sectores de izquierda, porque efectivamente mucha gente cree que ser de izquierda implica violencia. Y cuando lo que tenemos que recuperar acá es un análisis más completo y que ya lo habíamos conquistado después de casi 50 años de violencia, y era entender que unas modalidades de política pública y otras no requieren ser acompañadas de violencia. Pero eso ¿usted cree que para eliminar la violencia en Colombia no se debe dialogar? No, claro que sí se debe dialogar, sino en cuáles condiciones. Y hubo un mandato, el presidente fue elegido diciendo que había unos factores como la necesidad de que se suspendieran las actividades criminales para adelantar diálogos. Porque a veces yo encuentro algo contradictorio, doctor Arango, me perdona, qué pena. Encuentro algo contradictorio, ¿no? Cuando la gente hace protesta, entonces lo grave es que están infiltrados los de las FARC o la guerrilla o los BACRIN o Megateo o bueno, no sé quiénes, ¿cierto? Pero cuando se dialoga precisamente para la paz, para que esas supuestas personas que están en esas actividades dejen de hacerlas. Yo coincido con que ojalá en este país, si van a silenciar 10.000 fusiles, ojalá se silencien. Entonces también criticamos que estén hablando de la paz. Entonces, no es el diálogo, yo no critico el diálogo per se, sino las condiciones en que se adelantan. Pero mire, yo tuve la experiencia con el gobierno del doctor Uribe y él salía muy orgulloso de que había dialogado, y entonces se inventó la famosa teoría de participar, nos invitaba ya. Y yo le decía, es que aquí usted nos invita a conjugar el verbo participar. Yo participo, tú participas, él participa, nosotros participamos y ustedes son los que deciden. Entonces nos llevaba ya era invitados de piedra, y ahí están los efectos de la ley 100. Hoy estamos viviendo toda una situación que hay. Estamos viviendo el problema de las multinacionales, en el caso de la minería, que de allá arrancaron toda esa serie de cosas. Y de los medicamentos. Por eso, pero mire de dónde arrancaron esas cosas. Y tercero, encontramos los efectos de esa represión, de esa famosa seguridad democrática que definitivamente pues arrinconaron a todas las protestas sociales, pero se acumuló un problema social que está estallando ahora. Claro, esta política, este gobierno, es que no queremos decir que están todo bien, no, con el problema que venía, más con una serie de políticas sumamente lesivas, pues está llevando a la gente. Mire, un punto que me parece bastante relevante. Vea, pero voy a decir lo siguiente, termino diciendo lo siguiente. La seguridad para un Estado no es simplemente que esté la policía en la calle, es garantizar que hay empleo digno, ¿sí?, productivo, y no esta serie de empleos basuras que están dando. Segundo, que la salud sea un derecho en un negocio. La seguridad depende de eso. Pero mire, claro, pues si la gente no tiene empleo, ¿qué hace? Yo pregunto. Pero entonces, no hay posibilidad. Es que, digamos, si no hay salud y si la convirtió en una mercancía, no hay nada que hacer. Si la gente no tiene derecho a tener una educación de calidad, hoy lo que tenemos es una montonera. ¿Pero está explicando o está justificando? No, estoy diciendo toda esta política, este modelo a que nos ha llevado. No falta sino que salgan los niños y las padres de familia a protestar porque son 40 y 50 en una escuela. Doctor Tarcisio, ¿y cuál es el modelo? Nos lo preguntó hace un rato un televidente y usted no le ha dado respuesta. Sí. ¿Cuál es el modelo? Lo primero, nosotros necesitamos un modelo donde haya una redistribución de la riqueza, que no es fácil. Dos, necesitamos una democracia real con derechos, porque no se puede escribir aquí como pasa en la... Más derechos que Colombia. Pero es que no se cumple. Es un Estado de derecho. No, pues claro. La Constitución nuestra tiene más derechos que deberes. Pues sí, pero otra cosa la gente protesta, que es un derecho, y sale todo el mundo a decir que lo que son es unos guerrilleros. Aquí nos dicen a nosotros que tenemos el derecho a la asociación, y es más fácil montar un grupo paramilitar con personalidad única que montar un sindicato, para que vea. Y dice en la Constitución, tienen el derecho a asociarse. Están escritos, otra cosa es la realidad. Y eso no se da. Pero bueno, siga usted que estaba diciendo el modelo. Entonces, habló tres cosas importantes. Entonces, si no hay una realidad de esos derechos, y para que esos derechos son reales, se necesita que hayan unos presupuestos y unas garantías para que sea real el derecho. Nosotros no sacamos nada que nos digan, tienen el derecho a la salud si no hay los recursos. Y resulta que en Colombia hay los recursos. Son más o menos 84 billones que tenemos más o menos recursos, y resulta que nos dice el mismo gobierno que la corrupción se los está llevando.
Y eso es lo que hemos visto en materia de salud. Acabo de tocar un tema muy importante y es un tema que le quiero tocar a usted también, porque usted sabe y conoce de estos temas, la corrupción. Yo pienso personalmente, doctor Aurelio, doctor Ortiz y doctor Tarcisio, que uno de los mayores cánceres que tiene el país, de los muchos que tiene, es la corrupción. Yo creo que la corrupción ha venido acabando. La corrupción en Colombia no es del 3%, ni del 4%, ni del 10%, ni del 15%. Dejó de ser el 20%. La corrupción es del 40% y del 50%. Quiere decir que de cada peso que hay, 50 centavos se lo están robando. Y ese es un problema grave. Es corrupción que viene desde los políticos, en el Congreso, hay que decirlo con toda sinceridad. Sector privado se unió a eso, pero también se han corrompido la misma ciudadanía, lamentablemente. También ha entrado, porque todo el mundo lo que trata es de buscar en río revuelto. ¿Qué cojo yo? ¿Qué hago? Y el país se está despedazando. Como están robando, démonos algo. Sí, claro. Están en este momento, en todo lo que vemos, los municipios, mire, no hay en este momento alcalde que no esté investigado, no hay consejos que no estén investigados. La democracia está siendo muy, muy frágil en ese sentido. Antes había control previo para que no robaran, entonces ahora primero se roba, luego se hace y control. Después se hace control. Sobre ese tema de corrupción que me propone doctor Arango, pues estamos retrocediendo también. La gente acaba de señalar una encuesta hecha por Transparencia Internacional, que está dispuesta en un 97% a hacer algo. Yo creo que hay un optimismo en virtud de lo que se logró el año pasado con las movilizaciones ciudadanas de las cuales incluso participé en relación con la reforma a la justicia. La ciudadanía colombiana lleva mucho tiempo sometido a unas presiones bárbaras del narcotráfico, narcoterrorismo, terrorismo a nombre de la injusticia social, terrorismo a nombre de la inseguridad, y se ha sofisticado. Es la acción ciudadana la que permitió a través de la séptima papeleta tener una nueva constitución por vías pacíficas, metiendo unos papelitos y generando un acuerdo como nunca en su historia. En esa ocasión incluso personalmente hablé con Jacobo Arenas y ellos nos dijeron que vendrían a una asamblea constituyente. Cuando vieron que era en serio, entonces pidieron más de la mitad de los escaños, obviamente con el propósito de reencauchar su discurso de violencia y que solo a través de la violencia se llegaría a la justicia social. El M19, el EPL, el PRT, el Quintín Lame tomaron una decisión distinta y avanzamos. Lamentablemente las FARC deliberadamente desde el año 80 tomaron la determinación de usar la ilusión de la paz como una estrategia para la guerra. Y ahora el tema de corrupción, en el que existe en todas partes del mundo y que está generando movilizaciones impresionantes en Europa, en los mismos Estados Unidos, en Brasil, por la corrupción y por la insatisfacción, incluso a pesar de los avances del gobierno de Lula, hay una desconexión de los estados y de los políticos con sus ciudadanos. Entonces, y uno de los motores principales es la corrupción, porque la gente está dándose cuenta muy bien de cómo se llega a las cúpulas del Estado, no a servir, sino a servirse. Doctor Aurelio, hay un punto que yo quiero tratar en esta charla, y es el siguiente. ¿De verdad usted cree que los diálogos de paz que se están dando en La Habana son diálogos sinceros por parte del gobierno y de la guerrilla que pueden llegar a una desmovilización de este grupo de tantos años, o será una dilación en el tiempo para que las cosas sigan igual? Mire, yo soy un ciudadano de a pie que no tengo información suficiente para poder llegar hasta el corazón de los que están negociando. Pero usted tiene percepción. Pero sí, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que yo percibo? Por ejemplo, cuando las pinceladas generales que uno oye sobre el proyecto agrario, zonas de reserva campesina, pero es que eso ya está en la Constitución, eso ya existe, ya está en la ley 160 del 94. Yo digo que todo lo que he leído sobre el acuerdo agrario está en la página web del Ministerio de Agricultura, ahí está. Entonces no justifica no hay que la ideas guerrilla... No, yo no sé si justificará. Entonces no justificaría toda esa movilización de asesinatos, de masacres, de desplazamientos y de narcotráfico para conquistar... Pero eso ya usted tendrá que decírselos a ellos, yo simplemente describo el hecho. Entonces cuando veo esas cosas, incluso cuando veo que algunas de las personas que están en La Habana dicen hay que prorrogarle el mandato al presidente Santos, pues bueno, uno de lo que dice es que de verdad ahí sí hay muchos entendimientos, ¿cierto? Eso es lo que yo veo. Pero quisiera decir una cosa, doctor Arango, quisiera decirle una cosa que me parece importante. En Colombia se montó el modelo neoliberal, de apertura, de libre comercio, como lo quieran llamar. ¿Cuál ha sido incluso
al presidente Santos se le estalló, pero además el presidente Santos hizo todo lo posible para que se le estallara. Le voy a poner 3 ejemplos. Todos sabemos que la apertura cuánto ha afectado a la industria del agro. Y a Dilma Entonces llegó Rousseff. y remató con tratados de libre comercio. Hoy salen a engañar al país, a decirle, no va a haber más tratados de libre comercio, pero cuando usted entra a leer el artículo dice, no va a haber más tratados después de que se firme Panamá, Israel, Los que faltan, Turquía, los que Alianza faltan. Pacífico y Japón. Por Dios, es engañando a la ciudadanía. Primer punto. O sea, ha tratado de prorrogar lo malo que venía, lo de la reforma a la salud. De hecho, si hay algo en lo que Colombia esté unificado es contra la ley 100. Entonces se inventaron una reforma que lo que hace es meter así a las EPS como por detrás de ese biombo con un vestido y lo sacan por el otro. Pero por favor, la reforma tributaria, estábamos hablando de redistribución, A los de ricos injusticia, de 6 le millones. cogió a la clase media y la clavó y le perdonó a las grandes empresas. Al capital especulativo que viene a comprar en forma de test, le redujo los impuestos. Pero es que lo que Santos ha hecho no tiene nombre, de verdad. Uno esperaba que dijera, bueno, recibo un país con unos problemas, vamos a ver cómo los atendemos. Lo que hizo fue agravarlos. Pero con una cosa peor, ahí tiene su que resultado. montó un aparato político que se llama la Unidad Nacional para acabarnos a nosotros. Porque ahí están todas las fuerzas políticas. No, la unanimidad. La unanimidad, pues Eso es yo no muy veo, importante. yo no veo absolutamente Pero, una don fuerza. Tarcisio, ¿no creen que ustedes mismos, la gente de la izquierda, ha sido víctima de sus propias acciones y de sus propios, de su falta de entendimiento? La izquierda en Colombia ha tenido oportunidades, pero ustedes mismos las ¿Pero han cuáles? desperdiciado. Claro. Cuando avanzamos en Estuvo seguridad, Bogotá muchísimo, tuvo gobiernos y vieron, de es izquierda. más, el caso de Bogotá. Ahí hubo una oportunidad, Mire, la por Unión ejemplo, Patriótica la acabaron. No, No, señor, pero sí tiene no, razón pero usted. mire, por ejemplo, Yo lo de creo- Bogotá. yo creo Bogotá que fue lo de una Bogotá, oportunidad pero y Bogotá es un yo caos, creo, es un yo desastre. creo que en Bogotá Yo creo que nadie vuelve a se ha votar por un- equivocado la izquierda. Claro. En el primero, en el segundo y en Y en este el tercero, gobierno. totalmente Es que de este ya no acuerdo. es de izquierda, pero bueno, eso lo Totalmente. discutimos otro día. Pero mire, le quiero decir una cosa. Usted me ha venido diciendo, bueno, ¿qué propuestas hay? Sí. Yo le voy a resumir un mensaje en 3 palabras. Primero, yo estoy por un modelo nacionalista, donde lo principal para desarrollar al país sea el ahorro nacional, no el ahorro extranjero. No hay un solo país en el mundo, ni uno, que se haya desarrollado con ahorro extranjero. Usted conoce extranjeros que digan, oiga, ese país está como vaciado, venga, lo desarrollamos. Eso no existe. En la historia económica del mundo eso no ha existido, y menos en el capitalismo. Entonces, en primer lugar, eso. Una política económica que tenga como aspecto principal, como variable principal del desarrollo, el ahorro nacional. La segunda, la democracia. Una verdadera democracia política. Esto que ha hecho el gobierno de Santos con la Unidad Nacional es una verdadera aberración política. Es decir, es casi fascista, disfrazado de democracia legislativa. Y la Pero si mermelada no trabajan- alcanza para los, tanta los tostada. gobiernos europeos trabajan también con alianzas y se mantiene. Italia hace cuánto no se mantiene con. momentico. y No, son- pero es que No, 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 estamos hablando- Un momentico, doctor. Un acumulado que les Doctor permite Arango. La mermelada no Santos alcanza para era el tanta candidato tostada. de la U. Vargas Lleras era el de Cambio Radical. Rafael Pardo era el del Partido Liberal. En Europa el ¿Y el candidato Partido que gana Conservador? gobierna con él. Y el Partido Conservador tuvo a Noemí y terminaron todos juntos. Y hasta el Partido Verde, que tuvo a Antanas Mocus, Que era- también terminó en la que era- Unidad que era Nacional. la Así- alternativa. Así es en Entonces, Europa o en eso Estados es lo Unidos. que No, llaman no, no. todos unidos contra el pueblo. No, eso es una cosa increíble. Y la Yo- mermelada yo- no alcanza pero para yo tanta quiero- yo quiero tostada. decir Lucho una cosa. Garzón, mira lo de Lucho Garzón, Sí, lo de pero- Lucho Garzón es una vergüenza. pero yo quiero decir Lucho, lo siguiente. perdóneme, Sí. Lucho Garzón es del Partido Verde, dicen pues que es del Partido Verde. De Lucho- izquierda. Él Lucho nació- Garzón, viene del polo y viene del sindicalismo. mire, ¿no? Lucho Sí. Garzón, Él pasó. Lucho Garzón, y Ya le hizo cumplió. campaña a Antanas Mocus. Estuvo en la campaña de la alcaldía de Bogotá con Uribe y terminó de ministro de Santos. Es Y que esto ya después es de el decir colmo que de los este era un colmos. gobierno- O sea, es la falta de pudor Aurelio. del que se deja cooptar y del que coopta. Yo creo que cualquier... Oiga, hermano, usted estaba en la oposición. Quédese ahí quietico. Lucho, Y perdóneme, pero... y la otra... Lucho Doctor llegó Ortiz. para complementarle. Me Lucho falta la- llegó ahí después de decir que este gobierno movía mucho las manos y poco los pies. Bueno, pero ojo. Entonces, primero, el ahorro nacional. Segundo, democracia. Democracia política, democracia económica, democracia social. Real. Y tercero, bienestar del pueblo. Son esas 3 cosas las Totalmente, que propongo. compartimos ¿Qué es bienestar del esas pueblo? ideas. Es que el Estado no es neutral. 3 huevitos. El Estado no, por favor. No. No me haga decir la palabra de verdad, porque es que el huevito se lo puedo agrandar y queda horrible. ¿sí? Bueno, entonces, pero le voy a decir esto, doctor Arango. El Estado no es neutral.
Es que aquí se dijo, no, que es que el Estado es neutral y terminó a favor de los ricos. Ah, en lo económico y del no, capital tiene unos extranjero deberes, y de las tiene- multinacionales. No, No, es el redistribución Estado de tiene la que riqueza. estar a favor de los más débiles. Claro, es que el mandato del Estado Social de Derecho es constitucional. que si Muy usted bien. tiene un conflicto entre un débil y un poderoso, Bueno, lo les favorece. cuento a una favor cosa, de Yo se quiero nos decir una termina el cosita pequeña. tiempo y la va a decir Sí. doctor Tarcisio, pero le voy a dar ya el último minuto porque es que ya se nos agota el tiempo y sobre todo de lo que usted va a comentar y le pido que me haga un comentario. ¿Usted cree que la crisis que estamos viviendo en este momento en el país va a desarrollar una desestabilización en el gobierno y puede llegar a peligrar esa paz y esa tranquilidad nacional que podríamos nosotros, o por lo menos que de alguna forma se está viviendo? Yo creo que las políticas del gobierno están llevando a que se aumente la crisis, primera cosa. Segundo, yo no veo un Congreso de la República capaz de sentarse a reflexionar y producir lo que tienen que hacerlo. Aquí se producen leyes, pero para los ricos, no para resolver los problemas del pueblo. Y tercero, como no hay una democracia, hoy encontramos un Estado violento. Yo condeno la violencia, pero es que hay una violencia al Estado, violencia en salud, violencia en los derechos de la vida, violencia para los niños, violencia para garantizar los derechos fundamentales. Y todo esto está generando es que encontramos un Estado que para poder garantizar su orden público tiene que generar una violencia contra el pueblo, cuando el pueblo no tiene absolutamente nada que ver si le han hecho unas promesas, unos programas, unos proyectos que no se han cumplido. Y por eso hay una incredibilidad mayoritaria del pueblo colombiano frente a las instituciones El del PIB Estado. ha subido y se ha mantenido quizás a una asamblea constituyente como lo está proponiendo las FARC en La Habana y como también tengo entendido el presidente Uribe simpatiza con esta idea. Yo creo que el presidente Santos dijo que retroceder no era una opción y no metió quinta sino reversa. Efectivamente hemos retrocedido en economía. La semana pasada fue fatal para el país, ni siquiera solo para el gobierno. Muy mal en corrupción con las encuestas de transparencia. La gente en el 56% está diciendo que retrocedimos en estos 2 años en materia de corrupción. El gobierno anunció las reducciones de las metas de crecimiento. Está empezando, ya hubo reuniones al interior del gobierno para recortes en el presupuesto de magnitudes importantes, lo cual además va a generar mayor recesión. Hay retroceso en los derechos, en democracia, en diálogo y en seguridad. Entonces, y todo por la ilusión de la paz con esta metodología. Este diálogo debiera realizarse en las condiciones que dijeron en campaña y que el pueblo respaldó. ¿Habría retroceso económico? Y yo ¿En creo, este gobierno? En este gobierno vamos para atrás. Ok. A usted le voy a hacer esta pregunta, doctor Aurelio. Sí, doctor Arango, Yo sé que dígame. me la hago. ¿Usted cree que estos paros que se están encadenando, el malestar de la gente, posiblemente la mano de la guerrilla metida, de las BACRIM, de Lo todos dicen, ¿no? esos, posiblemente eso, no lo puedo asegurar, no realmente hay, pero que hay un verdadero malestar generalizado dentro de diferentes sectores, puede llegar a producir un fenómeno como el que se dio recientemente en Brasil, que se logró contener por el momento, pero también el famoso de la primavera árabe. Que se ha venido dando y que esto pudiera llegar a ser un cambio radical dentro del sistema de gobierno? Mire, yo sí creo por lo siguiente. Si el gobierno insiste en profundizar este modelo a favor del capital extranjero, que quiebra el agro, que quiebra la industria nacional, que golpea al empresariado nacional, que golpea a los trabajadores, a los campesinos, no tenga ninguna duda, doctor Diego, de que eso va a suceder. O sea, aquí la pelota no es en los que están protestando, en el campo de los que están protestando, el balón es en el campo del gobierno. El gobierno hoy tiene que sentarse a decir, voy a seguir ahondando mis políticas o voy a revisar mis políticas y a darle un aire y un respiro a la economía nacional, a la producción nacional, al trabajo nacional. El gobierno es el que le tiene esa respuesta. Ahora bien, hace pocos días en la ONU se desarrolló una conferencia, una asamblea informal, como llaman en la ONU, sobre desigualdad. Habló Ban Ki-moon y habló el presidente de asamblea, entiendo que era un serbio. Y dijo, hay una ola de protesta global. Dijo así. Eso quiere decir una cosa que es adicional a lo que estamos diciendo, es que estas políticas económicas, estas políticas públicas, no son solamente en Colombia, no se aplican en Colombia, obedecen a toda una política pública globalizada, general,
Y eso es lo que está estallando en el mundo también. Empezó el último startazo, fue el infarto de Wall Street en septiembre del año 2008. Estados Unidos lleva 5 años tratando de recuperarse y no ha podido, y Europa tiene un desempleo del 27% en la zona euro. Bueno, yo les quiero agradecer mucho, doctor Tarcisio, les quiero agradecer, doctor Ortiz, doctor Aurelio, su participación. Lamentablemente el tiempo es verdugo en televisión, y a ustedes, queridos amigos, también les agradezco haber participado. No pudimos recibirles todas las llamadas porque, como se dieron cuenta, este es un debate muy álgido, lo cual nos toma mucho más tiempo de lo que obviamente hemos podido dedicarles. Finalmente, yo quiero decirles que sí, el país está pasando por momentos difíciles. Hay que advertir que necesitamos una mayor justicia social, necesitamos mayor redistribución del ingreso, necesitamos ayudarle a las personas necesitadas, al más pobre, pero también necesitamos acabar la corrupción, necesitamos que el país entre dentro de una situación y una posición muy clara, donde se piense en la mayoría del colombiano. Lástima que no vinieron representantes del gobierno o de algunas personas que invitamos para que hubieran defendido sus puntos de vista, lo cual es sano dentro de todo debate, pero yo creo que el país entero está sintiendo que estamos entrando en un callejón bastante difícil. Pidámosle a Dios que ilumine a nuestros gobernantes, que ilumine a nuestro pueblo y a nuestra gente para que estos problemas pacíficamente se puedan resolver, porque estamos en el mejor país del mundo. Que Dios los bendiga y los espero en un próximo programa con más temas de interés nacional e internacional.